Pues hoy vamos a tratar el tema del phishing bancario en este podcast desde el despacho de abogados EIO Legal, que estamos en Oviedo. Estamos especializados en todo lo que es temas bancarios y especialmente desde la pandemia nos hemos especializado en los temas de phishing. Estos fraudes que se producen cuando los ciberdelincuentes, a través de diferentes técnicas, consiguen robarnos nuestros datos personales y especialmente las claves de acceso a nuestras aplicaciones bancarias. En el despacho somos un grupo bien nutrido de abogados especializados. Hoy estamos aquí dos de los integrantes del departamento de phishing. Jorge Grau es abogado especializado en todos estos temas de ciberdelincuencia y reclamaciones bancarias. Yo soy Paloma González, soy la responsable del departamento y los dos llevamos aproximadamente 5 años llevando expedientes de reclamación de phishing. Lo que es el phishing bancario ya lo hemos comentado. Cómo llega el phishing bancario a la víctima pues es muy variado. El origen puede estar en SMS que se cuelan dentro de los canales de comunicación que mantenemos con los bancos, o puede ser a través de diferentes técnicas como una llamada suplantando la línea telefónica del banco, tanto real o a través de números que se ponen en contacto, como tantas veces nos hacen las sucursales. Sí, al final un poco el phishing lo podríamos definir como ese conjunto de técnicas, ¿no?, destinadas a obtener los datos de los clientes y al fin y al cabo, sobre todo las credenciales bancarias, es decir, un nombre de usuario, contraseña de la banca online, los códigos necesarios luego para autorizar operaciones. La casuística, como decimos siempre, es enorme. Un poco los casos más concretos o más habituales pues viene a ser esos SMS que se reciben en el canal oficial del banco, las llamadas desde el número oficial del banco, pero luego también tenemos pues duplicados de tarjeta SIM que luego pueden acceder a todas las comunicaciones que van dirigidas a ti, duplicados de tarjeta, vulneración de los correos electrónicos entre empresas para modificar las facturas. Bueno, la casuística es muy grande, ¿no? Pero si quieres comentar un poco cuáles serían esas señales para identificar un phishing, esas primeras señales. Sí, pues una vez que nos llega ese SMS o esa llamada, que en realidad son falsas, aunque nosotros no lo sabemos, lo que nos hacen es ponernos en una situación de alerta máxima. Nos dicen bien que nuestra cuenta acaba de ser tomada, bien que nuestra tarjeta ha sido bloqueada y desde ese mismo momento se va a dejar de poder utilizar, o bueno, pues diferentes sistemas con los que nos ponen en una situación de alerta total, obligándonos en ese momento a solucionarlo a través de un enlace que aparentemente es inofensivo, no tiene ningún dato sospechoso ni delictivo, como nosotros solemos encontrarnos, y una vez que pinchas en ese enlace te dirige a lo que denominamos una web espejo, una página que suplanta a la perfección la página oficial del banco, y es donde en ese momento debemos introducir las credenciales de acceso, que son las que comentábamos que nos roban. A partir de ahí es cuando se desarrolla toda la estafa, y que es muy variada también. Sí, sí. Y al final lo que tienen que saber los clientes es que en ese momento, si son víctimas de un phishing y les han sustraído los fondos, pues tienen que saber que se puede reclamar, ¿no? Siempre los bancos lo primero que te van a decir es que tienes que reclamarlo en la vía penal. Al final la vía penal es interponer una denuncia que difícilmente y por desgracia se va a llegar a localizar al ciberdelincuente. A veces localizan a la persona que recibe los fondos y que se encarga de moverlos. Esta persona puede hacerlo con conocimiento de que está contribuyendo a una estafa o simplemente actuando también bajo engaño, ¿no? Luego hay otro tipo de engaños, hay mulas bancarias que pueden llevarse comisión o estar haciendo unas tareas como parte de otra estafa. Bueno, esa vía penal es muy complicada. Entonces, lo que les solemos decir a los clientes cuando vienen es sobre todo descubrirles que pueden reclamárselo al banco. No sé si quieres explicar un poco el régimen de responsabilidad, pero al final es lo que... Evidentemente, el primer paso que uno da cuando se percata de que ha sido víctima de una estafa es ponerse en contacto directamente con su banco. El banco no nos va a ofrecer soluciones que sean factibles, porque realmente nos va a decir que somos responsables nosotros por haber hecho esa operación y que ellos se lavan las manos. Lo único que te van a dar es una vía extrajudicial, es decir, presentar un
formulario en la sucursal, mandarlo al servicio de atención al cliente y a los días nos van a responder que no nos devuelven nada porque la operación ha sido correctamente registrada y contabilizada. Entonces no nos queda más remedio que acudir a una vía judicial, acudir a un abogado, asesorarnos y presentar esa reclamación siempre y cuando evidentemente nos diga el abogado que es viable y que no hemos caído en una negligencia grave, que sería lo que hay que comentar ahora y desarrollar, porque sería el único supuesto en el que el banco sí quedaría exonerado de responsabilidad. Sí, y al final el banco está obligado a devolver siempre, salvo que acredite que el cliente o el usuario cometió esa negligencia grave. Entonces, al final, el caballo de batalla de todos estos juicios sabemos que es ese concepto de negligencia grave, que realmente es lo complicado, ¿no? Un juez tiene que decidir si la actuación de la víctima se puede considerar gravemente negligente, y para eso pues hay muchos argumentos que hay que tener en cuenta. Nosotros siempre decimos, esto hay que verlo, ¿vale? Se presenta una demanda y tiene que salir bien, pero la mayoría de sentencias y la mayoría de jueces lo que estamos viendo es que dan la razón al consumidor. Al final, una negligencia grave es aquella, primero, que tendría que nacer del propio usuario, es decir, lo que dice la directiva europea, llevar el PIN de la tarjeta escrito en la tarjeta, de manera que si te roban la tarjeta te roban el dinero, ¿no? Eso es una negligencia grave y todos lo podemos entender, pero cuando eres víctima de una estafa tienes que mirar mucho más allá, es decir, hay una estafa muy sofisticada y hay cientos de miles de víctimas, hay más de 400.000 en 2023, más de 400.000 ciberdelitos en 2024, y esto nos dice que no puede ser que todos esos clientes afectados sean gravemente negligentes, y además la jurisprudencia también va un poco por esa vía, ¿no? Sí, la jurisprudencia lo que viene a decir efectivamente es que negligencia grave, basándonos en la ley de servicios de pago, que es la que se aplica en estos casos, vendría a ser la de aquella persona que toma la iniciativa, como comentamos, a la hora de exponer sus credenciales de acceso, o bien negligencia grave podría ser si tú le cedes tus credenciales de acceso, tus contraseñas o el PIN de tu tarjeta a un tercero que se presenta completamente como ajeno al banco, lo que no sucede precisamente en estos casos de phishing, en los que sucede todo lo contrario. No es un tercero que se muestre como ajeno, es un tercero que se nos muestra efectivamente como nuestro banco, porque el mensaje nos entra dentro de nuestro hilo de mensajería habitual del banco o es el propio número oficial del banco en el que nos está llamando. Entonces no hay ningún elemento de ajeneidad, es que la estafa está tan bien construida que es diferenciar si es el estafador o es el propio banco que siempre nos llama desde este número. Exacto. Al final, un cliente, el banco siempre le va a decir que ha cometido negligencia grave y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es acudir a un despacho de abogados y presentar una demanda. Una demanda que puede tener una duración, los casos más rápidos, a los 6 meses puedes tener una sentencia, no es lo habitual, y en casos más lentos, pues 1 año, año y medio, depende un poco del sitio, ¿no? Al final, el banco solo te deja esa vía, tienes que interponer una demanda judicial porque ellos extrajudicialmente, nosotros lo que queremos es que les sale rentable no devolver nada a nadie, ¿no? Porque al final ellos saben que mucha gente no va a reclamar por miedo o por desconocimiento, y esa parte ya se la quitan, y los que finalmente reclaman, pues, oye, acuden al procedimiento judicial, que nosotros ya decimos que es viable, que se puede, y que lo más probable es que se obtenga una sentencia favorable. Hay casos y casos, pero la mayoría de casos acaban saliendo bien, ¿no? Hay una realidad también que subyace al hecho de que la gente sigue pensándose mucho lo de reclamar, y es el tema también de la vergüenza que le da a la víctima reconocer también que ha sido víctima de un engaño así, porque muchas veces nos llaman al despacho y les cuesta mucho admitir que han pinchado en ese enlace o que han dado realmente esos datos de su tarjeta, y lo que hay que tener en cuenta es que la jurisprudencia viene manteniendo que el error en estos casos puede ser entendido como excusable, o debe ser más bien entendido como excusable, porque estamos dando esos datos pero fruto siempre de un engaño que está muy bien construido. Sería al final lo que se viene denominando un consentimiento nulo, no es un consentimiento en una contratación válidamente otorgado. Hemos visto en el despacho también además casos ya sangrantes en los que al final al cliente le contratan préstamos, le contratan tarjetas a su nombre, y precisamente por ese consentimiento no válido los vienen declarando al final. Sí, al final lo que hay que decirles a los clientes es que es verdad que hubo un comportamiento de caer en un engaño, SMS, etcétera. Eso no es una negligencia grave, pero aparte también hay que decirles a los clientes que el banco tiene otra responsabilidad. Es decir, cuando se realizan operaciones o se inicia
sesión desde un dispositivo completamente nuevo y se comienza a realizar operaciones que se salen totalmente de su pauta de gasto, ahí también hay un incumplimiento grave del banco de no analizar las operaciones en busca de factores sospechosos. Eso es algo que las sentencias también recogen mucho. O más cuestiones, como por ejemplo que ese inicio de sesión desde un dispositivo nuevo, una vez obtienen tu usuario y tu contraseña, no tenga una doble validación con un código, ¿no? Por ejemplo, eso también se está viendo mucho. Y en definitiva, esa falta de medidas, porque al final, claro, hay cientos de miles de casos. El banco sabe que esto lo que tendría que hacer es modificar bastante su banca online y demás, pero la realidad es que no lo están haciendo, ¿no? Entonces, sí, podemos comentar alguno de los casos así más paradigmáticos que hemos tenido y antes de entrar en los casos también comentar que efectivamente nosotros en las demandas ponemos el foco en la inexistencia de negligencia grave del cliente, pero también en lo que comentabas ahora de los incumplimientos que tiene el banco de sus responsabilidades, de los deberes que tiene al prestarnos un servicio de caja, porque al final es un servicio que incluye muchas operaciones que hacemos los clientes, transferencias, ingresos, retiradas de efectivo, y ese servicio de caja que ellos nos prestan tiene que llevar aparejada esa responsabilidad de estar a la altura del entorno tecnológico en el que nos encontramos a día de hoy, al que nos empujan además siempre los bancos para tratar de recortar esos costes. Entonces, si nos están obligando a operar desde la banca online, nos tienen que ofrecer necesariamente una banca online que sea totalmente segura. Podemos hablar ahora de los casos los más paradigmáticos, así que hemos tenido recientemente. Sí, porque es verdad que casos tuvimos muchos, la mayoría de que hablábamos, SMS, llamada, duplicados de tarjeta y demás, pero es verdad que hay algunos casos siempre un poco más llamativos, ¿no? Tuvimos uno, por ejemplo, que bueno, se publicó en bastantes sitios, de una mujer que tenía una cuenta abierta en un banco, tenía un saldo bastante bajo de unos 400 euros y sin realizar ninguna acción, un tercero tuvo acceso a su banca online, le solicitó un préstamo de 27.500 euros inmediatos, se lo ingresaron en la cuenta en ese momento y el ciberdelincuente se lo gastó todo en 10, 12 transferencias de temas de criptomonedas, cuentas extranjeras y demás. Ahí, claro, ya no es tanto la inexistencia de negligencia grave, que la hay, sino ese tema del banco, ¿no? No solo las operaciones se salían de su pauta de gasto y debieron hacer saltar las alarmas, sino que además el banco le facilitó un préstamo sin hacer un estudio de solvencia, sin comprobar la identidad de quien lo estaba solicitando, y entonces en ese caso, además de la ley de servicios de pago, aplicamos el Código Civil, se declaró nulo ese contrato y la restitución de todas esas operaciones, ¿no?, que se habían hecho. Además era una sentencia confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias también, revisada y ya firme. Otro caso que también hemos tenido y que ha sido bastante importante ha sido el de una mujer también a la que le hacen caer en una estafa de phishing a través de una llamada desde un número oficial del banco. Esta persona le dice que su cuenta está en peligro, que tiene que transferir inmediatamente el saldo de su cuenta a otra cuenta segura que le crea el banco, porque si no inmediatamente va a perder todo lo que tiene, y le envían por SMS un IBAN válido y un IBAN con los 4 dígitos de ese mismo banco. No había ninguna duda para ella de que era el banco realmente el que se estaba poniendo en contacto con ella y facilitándole una vía de escape, ¿no?, para su dinero. Lo hace ella voluntariamente 2 transferencias y el juzgado acaba diciendo que efectivamente tiene que devolvérselo el banco porque ha sido todo fruto de una estafa que entra por canales oficiales y que aunque ella misma hubiese hecho esas operaciones, lo hace siempre para poner a salvo su dinero y no tiene que responsabilizarse de ese engaño. Y por último, un poco, se me viene a la mente el caso que tuvimos también, para que la gente no piense que su comportamiento es muy grave. Hemos tenido otros casos que se podrían considerar un poco más graves, por ejemplo, un señor mayor en este caso, que le llamaron de un número haciéndose pasar por alguien de Microsoft, que le dijo que habían detectado que su ordenador no tenía el antivirus actualizado, les dio acceso remoto y le realizaron, no sé si eran 15 transferencias. En ese caso, tampoco se apreció negligencia grave, pese a que podamos pensar que es un poco más, un
una falta de diligencia quizá mayor, y además el juez estimó, tanto el juez de instancia como la audiencia provincial, que había esa responsabilidad del banco por no localizar esas transferencias, ¿no? Al final, y un poco como conclusión, lo que decimos siempre, la banca online, tal como está configurada hoy en día, reporta muchos beneficios a los bancos. Pueden recortar oficinas, pueden cerrar oficinas, recortar personal, bueno, ellos obtienen muchos beneficios y van subiendo año a año. Y sin embargo, ese riesgo inherente al sistema de banca online, que es el riesgo del mundo online, las ciberestafas, los ciberdelitos, hacen que lo asuman los clientes, ¿no? Ahí es donde está ese distinto trato entre víctima y banco. Y por último, hablar un poco de lo que se viene, ¿no? Que siempre lo comentamos. Ahora con temas de inteligencia artificial estamos viendo que se va a poder suplantar la voz, se va a poder suplantar el rostro, la imagen. Por lo tanto, nos da un poco de miedo en ese sentido lo que pueda pasar con llamadas haciéndose pasar por un familiar, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que viene, y el banco va a tener que adaptarse a lo que va a ser todavía más difícil de evitar, que son esas estafas, ¿no? Y esa es la conclusión al final a la que está llegando la mayoría de las audiencias provinciales de España, que están fallando en este sentido y poniéndose del lado de los consumidores. Desde el despacho llevamos este tipo de casos desde hace años. Podemos decir que somos pioneros en este tipo de reclamaciones. Probablemente fuimos de los primeros que empezaron hace 5 años con la pandemia, con todas las víctimas de estos tipos de phishing. Conocemos estas estafas bien, a fondo, y podemos reclamar vía judicial la recuperación de los fondos sustraídos a las víctimas. Hacemos un primer estudio gratuito, sin ningún tipo de compromiso. Los clientes nos mandan la documentación, la analizamos, y si vemos que el asunto es viable, el despacho ya ofrece al cliente unos honorarios adaptados a su caso, que el cliente puede elegir para la llevanza del tema. Así que esperamos que haya sido de ayuda toda esta recopilación de información para todas las personas, especialmente para las que han sufrido un phishing, y que la gente que se anime a reclamar, que intente no dejarlo, porque si el abogado se lo revisa y le dice que es viable, podemos confirmar que en España la mayoría de los jueces están poniendo de su parte.